Bienvenidas y bienvenidos todos, queridos compañeros, a este temperamento número 45, grabado cuando se están cumpliendo 44 años del golpe cívico-militar que asoló el territorio argentino allá por 1976. Circunstancias extraordinarias, hacemos este temperamento en medio del aislamiento, en medio de la represión y en medio de una cuarentena impuesta casi a nivel mundial. Lo estamos haciendo como podemos, ya que, como ustedes imaginarán, entre compañeros de la Biblia Giraldo tampoco nos podemos reunir, excepto aquellos que vivimos cerquita. Así que también estamos distanciados de nuestros compañeros y compañeras, pero a pesar de todo, vamos a realizar este temperamento y vamos a realizar otro más que va a salir en unos días, para compartir reflexiones, para compartir lecturas, para compartir un poco de nuestra voz en este clima tan extraño y tan hostil al contacto humano. Seguimos en este programa 45 de Temperamento, en el cual considerábamos oportuno reflexionar contra esta diseminación cotidiana que hemos tenido del terror entre todos nosotros y entre todas nosotras. A diario se nos ha hablado de muerte y sucede en muchos y muchas de nosotros que cuando se nos habla de muerte surge como una especie de parálisis que viene de lo más hondo nuestro, de nuestra existencia, que cotidianamente transcurre de manera individual y transcurre incluso individualizadamente. Pero cuando repasamos brevemente en nuestras acciones cotidianas, también nos damos cuenta de que, aunque estemos vivos, no vivimos, sino que morimos. Todo el tiempo morimos, a veces un poco y otras veces morimos para siempre. Porque ante este aislamiento de masas que estamos viviendo, también hemos advertido que sentimos y que necesitamos del otro, que estamos siendo reducidos al trabajo y al confinamiento, y que ahora somos miles quienes ante esta cuarentena estamos siendo exprimidos, hoy más que ayer, y bajo una angustia que solitariamente es más dolorosa de que mañana vamos a tener que trabajar aún más que hoy. Porque cuando oímos, como hemos oído en estos días, de que hay que entender por la razón o por la fuerza, salta a las claras que hemos hipotecado también nuestra libertad, y lo hacemos cotidianamente, dejando para el día de mañana el momento de la rebelión. Y ese momento de rebeldía sigue siendo hoy, y sigue siendo ahora. El día de mañana, los opresores habrán podido sembrar el terror, el aislamiento y el control en las calles y en los cuerpos en casi 200 países. La razón estatal no sabe de excepciones, solo sabe de reglas. No estamos siendo pesimistas en este 45 de temperamento. No nos da igual vivir, no nos da igual morir o contraer una gripe, por nueva o por vieja que sea. Y en nuestra desesperanza, incluso ante la paranoia actual, seguimos abrigando una esperanza. Pero las razones del inmenso dolor humano y la destrucción de las vidas no humanas siguen firmes y nos siguen lastimando. Sobre todas estas situaciones queremos y pensamos que hay que seguir reflexionando. Una suma de elementos mutuamente rechazados.
sufrimiento y ansiedad, juntos pero separados. Distancia entre dos puntos. Distancia de conjunto. Distancia. 44 años del golpe militar, el Estado argentino lo ha conmemorado sembrando más terror en las calles y contrario a todo tipo de imaginería catastrófica hollywoodense, hay que decir que en realidad esta cuarentena se está viviendo como una exacerbación de lo cotidiano en realidad. El Estado no hizo más que agudizar lo que ya, a nivel mundial estamos hablando, ¿no? Lo que ya venía haciendo y lo que ya se venía viendo en muchos lugares. Aislamiento, una mayor militarización de la calle, una propagación y un fomento de la desconfianza hacia el otro, la idea del individuo permanentemente atacado, la idea de que siempre el mal viene de afuera. Bueno, todas estas cosas que ya son muy cotidianas en estos días de encierro, los estados lo han exacerbado y el Estado argentino no ha sido la excepción. En total, hasta el día de hoy hay contabilizadas, desde que arrancó la cuarentena, el viernes pasado, hubo 16.000 personas detenidas por todas las calles de Argentina. 800 más o menos, se calcula 900, permanecen o permanecieron en algún momento, además de detenidas en la calle, fueron llevadas presas. Hubo una cantidad de violencia también policial hacia chicos de los barrios en diferentes lugares de Argentina. Y también se desató una serie de reclamos en diferentes cárceles. Ya sabemos lo que es para el Estado y el capital las personas que viven en las cárceles. E imagínense los compañeros que son de afuera lo que son las cárceles en esta región. Hubo violencia policial en las cárceles de Bariloche, en Batán, en Mar del Plata, en la cárcel de Bower, en Córdoba. Y aquí en Santa Fe, en la cárcel de Coronda. Y hubo un intento de motín con los presos incendiando y trepándose a los techos. Lo mismo en la cárcel de Las Flores, en Santa Fe capital, y aquí cerca de Rosario, en Piñero. El Estado, en todo este contexto, fomenta, incluso hay un número en el cual usted puede denunciar a su vecino si lo ve salir a la calle. Lo que también ha mostrado el grado de tensión que se vive en estos momentos, en cuanto que hay mucha gente que sí o sí necesita salir a la calle para vivir. Además de que hay gente que se la está obligando a ir a trabajar en este contexto. Recordemos lo que son en las grandes ciudades el transporte público, los trenes, los colectivos. Bueno, esto es todo lo que se está viviendo al día de hoy en esta región, que es un poco en consonancia con lo que se está viviendo en otras partes del mundo. El Estado también ha incrementado su publicidad en salud, en recomendaciones para no propagar el virus, como por ejemplo lavarse las manos. Y un acto tan simple como lavarse las manos nos lleva a una reflexión de cuál es la idea de salud a los cual nos somete el Estado y el capital. Ya lo sabemos y no lo vamos a decir, nosotros en este contexto, en esta historia, en esta parte de la historia del mundo, somos una mercancía y estamos reducidos a lo mismo que una máquina. Nuestra salud es lo mismo que un auto que se rompe y va al mecánico y se arregla para seguir funcionando. No es la idea del Estado y el capital tener, obviamente, una idea de salud plena, con un cuerpo sano y una mente y un espíritu sano en comunidad, para nada. Por esa razón, las precauciones y las prevenciones que manda el Estado, en este contexto parecían ser un chiste o una broma de mal gusto. Lavarse las manos, estábamos diciendo, en un mundo, por ejemplo, que hay 2.000 millones de personas que no tienen agua. Argentina y otros países de Latinoamérica están sufriendo al día de hoy la peor epidemia de dengue de su historia. Al día de hoy en Argentina hay 4.000 infectados de dengue, por ejemplo. Una enfermedad ligada a vivir rodeado de basura y rodeado de agua podrida. Una enfermedad íntimamente ligada a la pobreza. El Estado ha hecho del coronavirus un problema principal y ha como silenciado todo el resto de los problemas que nos aquejan. Pareciera que no se puede hablar de otra cosa porque lo principal es el coronavirus. Cuando vemos que el mundo que nos rodea y el sistema que nos oprime ha generado cosas mucho peores que el coronavirus en su historia
y no solo en su historia, sino en este mismo momento. Antes, por ejemplo, de que el coronavirus lo absorba todo, estaba haciendo noticia en algunos medios argentinos, por ejemplo, la mortandad de chicos en el oeste de Salta por hambre. No por una enfermedad extraña que viene de no sé dónde, sino chicos que se mueren todos los días en Argentina de hambre. En un bloque más adelante, un grupo de compañeros va a tratar el origen del coronavirus en ligazón con la producción y particularmente con la agroindustria. Nosotros vivimos en una región que ha hecho de la agroindustria su pulmón económico desde hace 150 años. Y hace pocos días, aquí en Rosario, por ejemplo, la gente que es de esta zona lo recordará, estuvimos una semana literalmente chupando humo que venía de la quema de los incendios forestales en las islas del Paraná para abrir campos para la ganadería. No vamos a caer en el absurdo de pensar que el Estado está ausente. El Estado fomenta este tipo de cosas y al Estado, para la producción, no le importa someter a 1,5 millones de personas a aspirar humo toda una semana y a destruir uno de los ecosistemas más hermosos que nos rodean, como es el río Paraná. El Estado fomenta esto y lo ha fomentado desde hace 200 años. Sabemos que vivimos en una región donde las vacas importan más que los humanos. Aquí se escribe la historia según valen los terneros, cantaba Alfredo Zitarrosa. En este sentido, nos parecía muy importante poder manifestar este mensaje de tratar de no comernos todo el ruido y todos los gritos que emanan del Estado para cuidarnos y para hacer de esto como si fuera la catástrofe de la humanidad final. El capitalismo mismo es la catástrofe, el capitalismo mismo es la crisis, y no lo estamos viviendo desde que el virus se manifestó en China, la estamos viviendo hace décadas. Es necesario contrarrestar el lenguaje y el discurso del Estado que baja en estos momentos, que no hace más que, como ya decíamos, seguir fomentando la represión y seguir fomentando el aislamiento. Eso es lo que queríamos remarcar en esta primera parte de Temperamento. Ni aún en las peores cosas, ni aún en estos momentos donde el Estado nos ordena tener miedo, debemos comprar ese discurso. Bien, continuamos entonces con esta emisión de Temperamento y queríamos decir que estamos realmente y profundamente en contra de toda esta retórica de guerra que nos parece repugnante y que están impulsando los burgueses a nivel mundial. Porque, como bien sabemos, todas las guerras son guerras contra el proletariado. Como todos sabemos, el Estado no somos, valga la redundancia, todos. Ni siquiera en las circunstancias de estado de sitio o de estado de excepción. En este bloque de Temperamento queríamos desarrollar el contexto en el que sucede esta crisis sanitaria, como le han llamado.
Y para empezar, voy a decir algo o desempolvar una muy antigua verdad. La relación entre opresores y oprimidos no es una relación entre iguales. Es una relación desigual, completamente desigual, en la que los oprimidos siempre llevamos todas las de perder. Cargamos todos nosotros un peso muy amargo, que es el peso de nuestra herencia, que es pasado, presente y futuro, que es nuestra disposición, hasta que mediante una revolución social nosotros podamos barrer, nosotros podamos transformar realmente nuestro modo de vivir, nuestro modo de producir y reproducir nuestra existencia. Mientras esto no suceda, la razón capitalista calcula, enferma, adoctrina, encarcela, confina, mata, segrega, persigue. No podemos estar contra las enfermedades que surgen de las prácticas, sean estas ganaderas o las prácticas que generan la deforestación, y aceptar lo supuestamente benevolente que tendría el capitalismo. Del modo de producción capitalista han emergido muchísimas otras enfermedades que el Estado no persigue ni controla. Nosotros no esperamos nada del enemigo, pero esperamos todo de los amigos de la causa revolucionaria, incluso ahora, cuando el miedo de la clase dominante se está convirtiendo paulatinamente en el miedo dominante. Queremos remarcar nuevamente la necesidad de poner en discusión el sistema que causa las epidemias, que pone todos los días en el aire, en el agua, en los alimentos, sustancias que nos envenenan y que nos destruyen. A diferencia de la parcela argentina, las medidas estatales a nivel mundial están en el marco de distintos procesos de lucha, de rebeldía y de revuelta contra el orden capitalista alrededor del mundo. Hemos hablado de algunas de estas revueltas, hemos hablado de Haití, de Hong Kong, de Chile y de Francia, tanto en el Boletín de la Oveja Negra como en otros programas de temperamento. En muchos casos, las manifestaciones fueron prohibidas a raíz del coronavirus. Los militares ahora están en las calles y de hecho, por ejemplo en Chile, el Estado declaró un estado de emergencia por 3 meses, hasta antes incluso de que se ocurrieran muertes y antes de cualquier otra medida. No queremos decir con esto que sea una conspiración en contra de las protestas, pero los agentes del Estado saben bien que tienen que demostrar que recuperan el control. Así que su supuesta eficacia, esa eficacia que nos dice que no es el momento de hablar, sino de ejecutar, solo pretende hacer ver que cuidan al público en general, o que como escuchamos por acá, que cerraron la grieta. De todos modos, las medidas estatales en el mundo son completamente contradictorias. Sin embargo, podemos sacar en limpio 2 puntos. Por un lado, que existe una intención clara de controlar a la población, y por otro, una intención clara de mantener la máquina capitalista en funcionamiento. Son cada vez más las personas forzadas a ir a trabajar, y recién comienzan el rescate por parte del Estado de algunas empresas capitalistas. A todo esto deberíamos agregar que el coronavirus no causó la crisis económica que estamos viviendo. Esta crisis ya estaba en el horizonte, pero la agrava, aunque no sepamos bien cuánto ni cómo. Lo que sí sucede ahora es que el Estado puede usar la gripe como explicación de la situación económica y la capacidad de lidiar con el impacto económico del coronavirus va a reformar seguramente la jerarquía estatal a nivel mundial. Por ejemplo, la prensa burguesa en Europa elogia en gran medida la capacidad de China para detener el virus, a la vez que China está obteniendo capital político, máscaras y médicos. Este no es el Chernobyl de una dictadura sangrienta, sino que su estructura centralizada y su gobierno autoritario ahora son elogiados, como una respuesta de cómo se construyen los hospitales y se rastrean las personas. Es muy interesante también marcar una reciente entrevista al filósofo coreano Byung-Chul Al, cómo marca esto, lo que venía diciendo el compañero del Estado chino, cómo este Estado, uno de los más controladores del mundo, con 200 millones de cámaras funcionando, muchas de ellas cámaras que hasta captan el calor corporal, lo mismo que ha pasado hace un tiempo atrás con el Estado de Israel, este método de seguridad interna ahora sea un producto de exportación que China va a vender en muy poco tiempo al resto del mundo. Claramente, como señalaba el compañero, esto nos indica cómo la producción mundial en definitiva está claramente interconectada, por lo que es de vital importancia que nosotros entendamos cómo se reestructura el capital, cómo se reestructura la clase proletaria, la sociedad y la cultura para satisfacer las necesidades de acumulación y de reproducción del sistema capitalista. Porque esta destrucción que nosotros estábamos presenciando ahora, como bien decía el compañero, crean también nuevos productos y nuevas oportunidades de mercado. Este es el sector de las biotecnologías de las que estamos hablando, que hasta ahora estaba extremadamente concentrado en Asia.
También el trabajo a domicilio y las entregas a domicilio, que tienen un desarrollo completamente desigual en los países, se está expandiendo y probablemente se termine consolidando a razón de poder tener muchísimas personas trabajando en casa o en la calle siendo monitoreadas solamente por un software. Comprender la reestructuración de los tipos de trabajo, comprender la dimensión económica y sanitaria de esto, también sirve para poder entender las resistencias que se generan dentro de la clase proletaria, o los comportamientos, mejor dicho, porque también está claro que, por ejemplo, en las primeras horas, los primeros días, lo que hemos visto ha sido una reacción completamente atomizada e individual que tiene que ver, por ejemplo, con las compras estas que se realizaron completamente bajo el pánico, el acaparamiento, incluso en forma de broma ha circulado de cómo se compraba papel higiénico en estos momentos de desesperación. Además, obviamente, de como mencionábamos al principio, las delaciones que se generan en torno a personas que rompen los toques de queda. Más allá de estas soluciones ciudadanas a la problemática, se han generado protestas, han estallado protestas en distintas cárceles. Hubo en Italia un motín histórico en una cárcel después de 40 años. En Francia, en Brasil y en el Líbano, en algunos centros de detención en España y en Alemania. Estallaron huelgas en la industria del automóvil en España, en Italia y en Canadá. También hubo cierres a las entregas por parte de los trabajadores de Amazon en Francia, en España y en Estados Unidos. Hubieron huelgas de alquiler y hubieron ocupaciones también por parte de la gente en situación de calle en algunas ciudades de Estados Unidos. Está claro quién va a pagar y quién va a arriesgar su vida en esta crisis. Y a su vez, esta crisis nos plantea una cuestión que nos resulta sumamente interesante. ¿Cuáles son los trabajos esenciales para esta sociedad? ¿Cómo son las condiciones de trabajo en esos sectores? Y en definitiva, queríamos preguntar, ¿cuál es la esencia misma del trabajo? De todo esto no se nos habla, pero sí podemos continuar reflexionando. Lo que está claro es que la clase proletaria se encuentra una vez más por su cuenta, en la medida de que el Estado continúe restringiendo el derecho a huelga, a manifestación, que continúe multando o arrestando a las personas que cuestionen sus toques de queda o las prohibiciones para reunirse. La crisis no son los chetos no existen, las clases sociales sí, y esta crisis tiene un marcado carácter de clase, y una vez más el trabajo, el Estado y la ciencia ven su imagen espejada a reflejarse, ante una misma esencia, garantizar la reproducción capitalista. Seguimos en Temperamento reflexionando contra el miedo que nos quieren imponer. Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. El ideograma Chuang se plasma en el papel como un caballo atravesando una puerta. Chuang significa liberarse, atacar, cargar, atravesar,
forzar la entrada o la salida, actuar impetuosamente. Ese es el nombre que han elegido un grupo de compañeros de la región china, un grupo de comunistas radicales, que hace apenas un par de semanas editaron un texto llamado Contagio Social, Guerra de Clases, Microbiológica en China. Y los compañeros del blog Artillería Inmanente hicieron una traducción al castellano, siendo el primer texto que se conoce en este idioma de este grupo de compañeros. Hemos tomado ese texto con nuestra editorial Lazo Ediciones que se realiza desde aquí, desde la Biblioteca Alberto Giraldo de Rosario. Le hemos hecho algunas correcciones, un prólogo, algunas anotaciones y lo hemos largado a la calle, ya que nos ha parecido el mejor material que ha circulado hoy en día para entender de una perspectiva anticapitalista el origen y el contagio del coronavirus. Le vamos a dejar las palabras a un grupo de compañeros que se reunieron vía web, lamentablemente no pudieron estar al calor uno de otro, para que se juntaron, decía, en torno a este texto, lo comentaron e hicieron las siguientes conclusiones. Le dejamos entonces la palabra a los compañeros en base al texto Contagio Social, Guerra de Clases Microbiológica en China, por el grupo Chuang. Hola compañeros y compañeras, dada la situación de confinamiento en la que nos encontramos últimamente, llevada adelante por varios estados en todo el globo, nos estamos encontrando entre algunos compas a la distancia, ¿no? Aprovechando algún software para conversar un rato y compartir algunas reflexiones sobre esta nueva pandemia que azota a la humanidad, sus posibles causas y consecuencias. Y vamos a aprovechar la chance que tenemos de salir en esta nueva emisión de Temperamento. Los saludamos a la distancia, pero afectuosamente. Gracias a todos y todas los que nos van a estar escuchando. Queremos decirles que es una ocasión un poco particular. Vamos a tratar de tener una conversación lo más fluida posible sobre varios aspectos y varios ejes que nos parecen de suma importancia. Para los que estén escuchando el programa de Temperamento van a escuchar un pequeño recorte de lo que es esta conversación, que luego va a estar disponible para descargarla y poder escucharla en su totalidad en el sitio de Temperamento. Para comenzar con los ejes que nos parece importante desarrollar, muchos de esos que han sido suscitados a través de la lectura del texto de Chuang, editado por Lazo Ediciones, nos parece muy interesante una dinámica permanente que está a lo largo del libro, que tiene que ver con hacer una serie de comparaciones, una serie de analogías entre los aspectos discursivos de las ciencias económicas y lo que se está hablando en este momento desde los discursos de las ciencias médicas. Una cosa que nos parece importante y que siempre hemos criticado en torno a las cuestiones económicas es que en líneas generales la gran mayoría de las críticas que vemos a la sociedad capitalista son críticas estrictamente distributivas, a cómo la sociedad reparte la riqueza social, a cómo la sociedad tiene problemas de concentración, pero no son críticas en torno a la producción misma y el contenido mismo de esas formas sociales. En este sentido queremos decir que vemos una analogía muy concreta, en tanto y en cuanto hoy en día escuchamos permanentemente que se habla acerca de cómo se distribuye esta enfermedad, de los vuelos, del auge del turismo, y en última instancia cuando se habla de la producción, se habla simplemente de un hecho extremadamente burdo, se señala a personas que tienen tal o cual hábito alimenticio en algún lugar del globo, y muchas veces incluso se habla como si fuera una cuestión casi criminológica del paciente cero, del paciente uno, como si se estuviera tratando de identificar a una persona o a un grupo de personas en tanto tuvieron algún hábito o alguna costumbre determinada. Pero no se está hablando de lo verdaderamente importante, que es de la producción permanente y de la aceleración de la producción de virus y de pandemias, y de cómo eso está permanentemente alimentado y motorizado por la sociedad capitalista, por el monocultivo, por la estandarización de la vida, por la pauperización de la vida, y eso es lo que nos parece importante desarrollar en este segmento. Para comenzar, nos parecería importante entonces definir algunos ejes que muy bien se desarrollan en el libro de Chuang. Vamos a hacerlo de una manera un tanto sintética. Lo que nos plantea el libro de Chuang tiene que ver con el hecho de que, bueno, como bien se sabe, la práctica del monocultivo en todo el mundo es una verdadera pandemia en sí misma y además colabora
en la aceleración y en la diversificación de toda una serie de virus que tienen consecuencias probables patogénicas para el ser humano. Antes que nada, importantísimo aclarar que, como ya dijimos en su momento, a través del boletín de la oveja negra, cuando hablábamos del virus del Zika y en tantas otras ocasiones, que somos virus y bacterias, somos organismos complejos compuestos de un montón de células que no son estrictamente humanas o que no tienen material genético humano, que lo que hoy en día se le achaca a un virus en realidad no es propio de un virus, sino que es propio de una retórica y de un discurso de lo ajeno como destructor, de lo ajeno como patológico para la humanidad, un discurso que también se ve socialmente, el discurso del aislamiento, el discurso del todos contra todos, que en este caso se aplica también a otros organismos y a otras especies. Además del hecho del monocultivo ganadero, que como sabemos, la estandarización de las especies, tanto de las especies aviares como de los cerdos, las vacas, las ovejas, el confinamiento, el proceso en el cual están sometidos permanentemente a una batería de tratamientos antibióticos, el acortamiento enorme de los ciclos de vida que tiene, todos esos son campos de entrenamiento para los virus. Los virus en ese contexto en el cual hay una sistematización y una estandarización tal de la vida, no encuentran barreras a su desarrollo y aceleran por efectos de la evolución por selección natural su desarrollo a través de sus mecanismos de transferencia horizontal entre cepas y un largo etcétera. Por otro lado, además, la sociedad capitalista permanentemente está modificando el entorno, está deforestando, está reforestando con especies que no generan verdaderamente un ecosistema, sino que generan una estructura ecológica completamente rota, completamente desahuciada de sus condiciones naturales, en las cuales las especies evolucionan en un ciclo relativamente lento y pautado. En ese sentido, también tenemos que reconocer cómo hoy en día la sociedad capitalista está expulsando a un montón de población, como lo viene haciendo desde su desarrollo primigenio, expulsando a un montón de población y fuerza a un montón de población a que tenga que irse hacia las fronteras de eso que en realidad ya prácticamente no existiría, una exterioridad. Todo es sociedad capitalista, pero bueno, es en esas relativas márgenes de la sociedad en donde mucha gente se ve forzada a realizar, por un lado, actividades de caza furtiva, ya sea para la comercialización de una serie de especies animales que no se consumen comúnmente o que son relativamente extrañas, o actividades en las cuales esa caza va a ser para su propio sustento. Esas vinculaciones zoonóticas, como se dice de la ciencia, son claramente peligrosas y tienen un potencial de peligrosidad, pero solo tienen un potencial de peligrosidad en base a estas relaciones sociales actuales, no como práctica en sí. Los animales a lo largo de la historia han contagiado a los seres humanos de diferentes enfermedades, diferentes patógenos les han transmitido. Sin embargo, lo que sucede es que esos contagios, a lo largo del tiempo, al darse en otros tiempos, en los tiempos de la naturaleza, si se quiere, no en los tiempos del sistema capitalista, hicieron que tanto los mismos animales como los seres humanos se volvieran resistentes a esas enfermedades. Lo que sucede hoy es que el ser humano, de alguna manera, al internarse en la selva a cazar para su propia supervivencia o para alimentar el comercio mundial y cada vez más adentro, porque la agroindustria avanza con sus fronteras cada vez más adentro de los ecosistemas silvestres, llevan a que esos contagios sean en periodos de tiempo más cortos, que se contagien animales que viven cada vez menos, entonces los virus tienen que transmitirse cada vez más rápido y que dentro del ser humano ese contagio sea cada vez más frecuente con virus que se transmiten cada vez más rápido. Dentro de lo que fueron las pandemias previas, tenemos por ejemplo al SARS o a la gripe porcina, que fueron virus que se desarrollan de una manera muy vertiginosa en entornos de producción ganadera industrial. Después se da una serie de condiciones que favorecen enormemente el desarrollo de una serie de patógenos para los cuales los seres humanos no tenemos defensas y que muchas veces incluso pueden confundir a nuestras defensas por asimilarse a virus relativamente similares. Y por otro lado tenemos otra vía que es complementaria, que no es
en sí una lógica enteramente distinta, sino que es complementaria, que tiene que ver con el hecho de saltos zoonóticos de especies relativamente más distantes en un sentido del contacto cotidiano. No me estoy refiriendo en este momento a una afinidad evolutiva, sino al contacto que solemos tener. O sea, claramente estamos más acostumbrados a interactuar con especies de granja, por así decirlo, que con los posibles vectores de este coronavirus, como el pangolín, serpientes, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de lo conversado hasta acá, podemos decir que si algún virus nuevo salta de una especie animal a algún ser humano, sería interesante reflexionar cómo son las condiciones para que luego ese salto zoonótico, ese nuevo virus, empiece a circular por la población humana. Y es ahí donde nosotros pensamos que las condiciones dadas para la pandemia, en la circulación temporal y espacial sin precedentes que vivimos hoy, tanto de personas y mercancías, garantizan de alguna manera que si algún patógeno de alta transmisibilidad anda dando vueltas, justamente dé la vuelta al mundo en un par de días. Por otro lado, dentro de este mundo predispuesto para la distribución de patógenos, encontramos un problema muy grande en que la pobreza extrema en la que vive muchísima gente hace que la desnutrición sea un problema gigante para fragilizar los cuerpos al punto del que no se pueden defender de una enfermedad, pero inclusive este mundo es tan loco que tiene una epidemia de desnutrición a la vez que tiene una epidemia de obesidad. Podríamos estar hablando toda la tarde de la cantidad de contaminantes que arroja la industria, que arroja el capital y que absorbe cada uno de nosotros en su día a día, pero evidentemente no hace falta centrarse demasiado en eso para darse cuenta de que las condiciones de vida a las que nos vemos sometidos, el medio en el cual nos desenvolvemos, termina siendo tan nocivo como el mismo agente patógeno, ¿no?, a la hora de contraer la enfermedad. Por otra parte, también, si bien no vamos a reivindicar claramente el sistema de salud público de la era dorada de la sociedad capitalista, que es el baluarte de la ideología socialdemócrata en tantos rincones de este mundo, claramente se puede observar cómo en los últimos 30 o 40 años ha habido un proceso de desinversión sistemático y de liberalización que ha pauperizado aún más algo que por sí era un sistema no solo ineficiente, porque no lo vamos a criticar en la misma categoría del sistema, sino que históricamente fue un sistema que generó muchas veces más enfermedades de las que prevenía. En ese sentido me parece importante resaltar que no se trata de si estamos hablando de salud pública o salud privada, digamos, lo que se está criticando es un modo de actuar con características dentro del capitalismo diferente, pero que a los fines de entender la vida funcionan los dos absolutamente del mismo modo. Claramente que desde nuestra perspectiva no tenemos mucho que aportar acerca de esto, porque realmente no nos interesa colaborar en una crítica constructiva de ese sistema de salud. Sabemos que es el sistema de salud de la sociedad capitalista y sabemos que está amparado justamente con el sistema de conocimiento de la sociedad capitalista, con el sistema de conocimiento de toda esta era histórica regida por una forma enferma de conocimiento, que es la ciencia, que es el sistema tecnocientífico. Pienso que sería importante tener en cuenta el rol que está jugando la ciencia como institución, digamos, como conglomerado, como construcción. En general lo que se percibe es una ciencia, en este caso, como al mando o determinando de algún modo la estrategia, mientras que los gobiernos del mundo lo único que van a determinar es la táctica de accionamiento. O sea, el qué hacer lo va a marcar la ciencia, lo van a marcar los expertos científicos, en este caso relacionados con la ciencia médica, con la epidemiología, mientras que los gobiernos lo que van a hacer es trabajar la táctica, o sea, cómo hacer eso que la ciencia manda.
digamos, lo que nosotros podemos ver es que no hay una ciencia separada del capital. Hoy hablamos de tecnociencia, que es un articulado complejo empresarial, tecnológico, donde el experto juega un rol fundamental, ¿no? En este caso, uno podría pensar que todo está subordinado a lo científico, pero cuando entiende que lo científico es parte de un sistema fundamental, como es el capital, lo único que parecería estar sucediendo es que en este momento el capital pone al comando a una parte suya, que sería esta institución científica, y que en otros momentos donde necesita otro tipo de acción sobre el real, el experto a cargo no es más el científico, sino que será el estamento social que mejor se adapte a la conducción de esa situación particular. La idea de que hay una ciencia que brega por las personas y que decide independientemente y decide lo mejor independientemente de las condiciones de vida es una idea fundamentalmente importante de quebrar, ¿no? Me parece hasta ridículo pensar que estamos viviendo una época de exacerbación enorme del discurso científico, mientras que se está utilizando una estrategia preventiva del siglo XIV. Permanentemente la sociedad capitalista nos dice que todo lo que estuvo previo a la sociedad capitalista, todo lo que es precientífico es oscurantista, es retrógrado, que la Iglesia Católica, ese supuesto discurso bien estúpido acerca de la supuesta oposición entre la Iglesia Católica y la ciencia, cuando en realidad es un proceso evidente de connivencia y de desarrollo mutuo. Y a la vez, lo más gracioso de todo es que esta sociedad está mucho menos capacitada para realizar esa técnica preventiva. La sociedad capitalista, como vos bien dijiste, hay un montón de estructuras que tienen que mantenerse porque la sociedad capitalista es una sociedad económica completamente mundializada y estructurada de manera tal que tiene que seguir funcionando, no importa nada. Sí o sí tiene que seguir funcionando. Hay una cuestión que creo que es importante resaltar que tiene que ver con lo que se conoce en el mundo epidemiológico como la metáfora militar, ¿no? Hay algo, digamos, hay un ente que hay que combatir, digamos, y la idea de estamos en guerra contra un enemigo externo. Hay varias teorías que hablan de aceptar el desarrollo de las distintas formas de vida como un conglomerado complejo en el que las interacciones son difíciles de establecer y de puntualizar. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la metáfora militar se presta también a las políticas que después se desencadenan, ¿no? Como entender esa guerra en realidad es la guerra del capital contra lo natural, digamos. El capital siempre está en guerra. Está en guerra contra la naturaleza humana y contra la naturaleza no humana. Identificar un virus como un enemigo es parte de la codificación que lo dominante hace sobre el mundo, ¿no? ¿Qué nos queda ahora? ¿Qué miramos ahora? Porque si bien todo este parate de la economía que estamos viviendo de alguna manera viene de la mano de una decisión estatal, de una decisión de la gran burguesía, podemos observar algunas cosas que no son efectos alentadores desde un punto de vista social, pero de alguna manera en las regiones, en la fábrica del mundo, el aire se limpió por unos días, el smog, postal característica de algunas regiones o que nos llega a algunas regiones, desapareció. Podemos pensar en los niños que nacieron en Wuhan, que es la primera vez que pueden ver al cielo y ver lo celeste, tal vez. En algunas otras regiones, como en Venecia, en Italia, que se ven los canales cristalinos, donde aparecieron algunos cisnes, por ejemplo. No nos da esperanzas de cara al futuro, pero nos da pistas y podemos decir, bueno, en Wuhan no ha habido accidentes laborales durante 2 meses. No ha habido gran cantidad de accidentes de tránsito en los últimos días en la región argentina. Entonces, este sistema de muerte que es el capitalismo, por ahí en un momento pone un alto en el camino y podemos ver de cómo tiene que proliferar la especie humana en este mundo. Decimos esto sin muchas esperanzas o sin ninguna esperanza depositada en que
en que no vaya a venir un rebote, un intento de reactivación económico de alguna manera que por lo menos intente prender los hornos de vuelta, y sabemos claramente que solamente la humanidad organizada como clase puede desmantelar el sistema industrial, el sistema capitalista, pero también lo decimos como una forma de ver de que esta disrupción, interrupción de la normalidad nos puede traer y nos puede provocar un despertar, o por lo menos nos puede hacer sonar una alarma, un beat sobre a qué lado apuntar. Nos quedamos pensando también, digamos, cómo van a estar parados los estados nacionales una vez, entre comillas, superada esta cuestión, digamos. Y cuando digo esta en particular. Recién los compañeros comentaban, digamos, proyecciones sobre escenarios similares, inclusive más agudos en un futuro próximo. Entonces, estaba pensando la cuestión de que los estados han actuado de una manera similar en diferentes lugares, o sea, con tácticas similares, algunos más tarde, algunos más temprano, pero de alguna manera creo que sí va a haber que hacer una reflexión fuerte en torno a ese fortalecimiento de la figura del Estado como un protector de los habitantes, un protector de las personas, un salvador, algo que era difícil de sostener en las últimas décadas, digamos, una figura bastante deteriorada. Yo creo que la cuestión está servida y que hoy en día nos toca el lugar de generar un balance lo más acertado posible de toda esta situación. Cuando pasen estos meses críticos, hay que hacer un buen balance y realmente hay que salir de esta situación con una potencia de los explotados y las explotadas en torno a un reconocimiento lo más materialista y lo más estructural de toda esta situación, y que en ese sentido creo que esas pistas tienen que ser las que nos marquen parte del sendero. O sea, las pistas que vos estabas mencionando tienen que ver con esa realización de que otro mundo es posible, tiene que ver con una realización de que este sistema está absolutamente podrido y agotado en todos sus aspectos, que cada vez hay menos que rescatar de este sistema social. Pero creo que también, por otra parte, va a haber un balance de clase de la burguesía, va a haber un balance de la clase capitalista en su conjunto, y la verdad que tengo cierto temor acerca de ese balance, porque no me parece menor que se hable tanto acerca de las conductas, no me parece menor que se hable tanto acerca de esa repulsión orientalista de consumir tal o cual animal y demás. Tengo la sospecha, tengo esa horrible sospecha de que de esto la burguesía va a querer salir con una especie de neo-higienismo, que va a querer salir con mayor artificialización, o sea, de la única forma de la que puede salir en última instancia. No estoy hablando de que un discurso va a modificar la realidad material, simplemente de que va a proseguir y va a ser justificada con ciertos discursos. Simplemente mandar un fraternal abrazo y una despedida a la distancia a todos los compañeros que nos escucharon. Sabemos que no es suficiente, pero sí es necesario mantener los lazos entre compañeros, los lazos comunitarios vivos, fortalecerlos, sobre todo en este momento complicado, y esperar a volver a encontrarnos y continuar mientras tanto la lucha contra el capital, por el comunismo y por la comunidad humana. Vamos hacia la vida, compas. El comunismo y la anarquía, un abrazo muy, muy grande para todos y todas. Bueno, saludos a todos, abrazo fuerte y seguimos reencontrándonos. Salud y anarquía, compañeros.
De modo que, ¿cómo es que ahora, y hallándose el mundo en una encrucijada, hemos llegado a conformarnos con estas respuestas absolutamente insuficientes? Creo que en parte es porque estamos involucrados en un doble vínculo. Un doble vínculo es cuando se te ofrecen varias opciones, pero sea cual sea la que escojas, siempre perdés y no tenés la posibilidad de retirarte. A estas alturas, debería resultar bastante fácil reconocer que toda la acción que tome como punto de partida la economía industrial es destructiva. No deberíamos hacernos ilusiones de que la energía solar, por ejemplo, nos libre de esto, pues en cada punto de sus procesos de producción se requiere de minería e infraestructura de transporte, y lo mismo puede decirse de cualquier otra tecnología verde. Así que si elegimos la primera alternativa, si participamos ávidamente de la economía industrial, podemos creer a corto plazo que estamos ganando porque acumulamos riqueza, que es el signo del éxito en esta cultura. Pero en realidad perdemos, porque al actuar así sacrificamos nuestra empatía, nuestra humanidad animal. Y perdemos sobre todo porque la civilización industrial está acabando con el planeta, lo cual significa que todo el mundo pierde. Si elegimos la segunda, la alternativa de vivir con más sencillez, haciendo menos daño al planeta sin poder evitar que la economía industrial acabe con menos daño, pero sin poder evitar que la economía industrial acabe con el planeta, a corto plazo podemos llegar a pensar que estamos ganando, porque nos sentimos más puros e incluso no tenemos que sacrificar toda nuestra empatía, solo una parte de ella, lo suficiente para justificar que no se detenga el horror. Pero también en este caso perdemos, porque la civilización industrial sigue destruyendo el planeta, lo cual significa que todos perderemos. La tercera opción, que consiste en actuar de forma decisiva con tal de paralizar la economía industrial, genera mucho miedo por varias razones, entre ellas que perderíamos algunos de los lujos a los que nos hemos acostumbrado desde que nacimos, como la electricidad, y que aquellos que están en el poder podrían tratar de matarnos si actuamos seriamente para obstaculizar su capacidad de explotar el mundo. Pese a todo, ninguna de estas razones cambia el hecho de que esta opción es mucho mejor que la de acabar en un planeta muerto. No se trata de desenvolverse dentro de la opresión con tanta integridad como sea posible, sino de enfrentarse a ella y destruirla. Olvidémonos de las duchas cortas, de Rick Jensen. Desde octubre del año pasado, la región chilena ha estallado en revuelta, y esta revuelta que se mantiene a lo largo de los meses no ha estado exenta de esta locura, de esta epidemia capitalista que ha infectado el mundo entero. Actualmente hay alrededor de 3.000 presos políticos en Chile, y esto ha generado una situación de tensión desde la semana pasada en las cárceles de Santiago. Así que contamos con un testimonio de diversos compas de la región. Dos de ellos tenemos el honor de que nos hayan enviado un saludo y unas palabras desde la propia cárcel para contarnos un poco cómo se está viviendo esta situación en medio de un estado de sitio, bien digo, y un estado de catástrofe que ha decretado el Estado chileno. También comentar que en el momento que estamos grabando esto, una revuelta ha estallado en la isla de Chiloé. Han bloqueado todas las entradas a la isla a causa de la justamente militarización a la cual están siendo sometidos, y también el omnipresente poder de las salmoneras que tienen allí en la isla de Chiloé para continuar con la producción, siendo que ya de por sí es una factoría extremadamente repugnante y contaminante. Estas son las noticias que nos llegan desde la región chilena en revuelta. Los dejamos entonces con estas palabras de compañeros y compañeras del otro lado de la cordillera. El jueves 19 de marzo, en el penal de Santiago 1, desde las 13 horas, una columna de humo empezó a verse visible desde la calle. Un grupo de aproximadamente 200 internos de diversos módulos y galerías intentó realizar una fuga masiva y se enfrentó con gendarmería.
Carabineros de Fuerzas Especiales, policías de investigaciones y varios carros blindados rodearon la cárcel y realizaron un cordón para evitar que las y los familiares que buscaban información y quienes llegaron a solidarizar se manifestaran y se acercaran al lugar. La gendarmería adentro reprimió brutalmente, disparando perdigones con escopetas antimotines y luego juntando a los presos en los patios y azotándolos de manera cobarde. Una treintena de ellos fueron heridos. A los compañeros presos de la revuelta que están recluidos en el módulo 14 los encerraron en el casino de la cárcel porque estaban esperando la visita de la tarde de ese día. Fueron golpeados y luego encerrados en sus celdas al finalizar el motín. Cerca de las 23 horas de la noche del jueves 19 de marzo, las internas de la cárcel de San Miguel se manifestaron con un barrotazo, exigiendo que no se llevaran a sus guaguas, bebés, ya que Gendarmería había amenazado que en el contexto de la pandemia del COVID-19, sus hijos e hijas serían separados de ellas y recluidos en centros del Servicio Nacional de Menores, CENAME. 15 madres presas del módulo materno-infantil, apoyadas por otras reclusas, participaron de la protesta. Cabe destacar que las guaguas deben permanecer con sus madres dentro de los penales, incluso en condiciones de aislamiento. Así, las compañeras presas visibilizaron el conflicto y pidieron solidaridad a quienes están afuera, es decir, máxima difusión y denuncia. Según familiares, trascendió que las presas que participaron de la protesta fueron rociadas con gases lacrimógenos, sacadas al patio y aisladas del resto de la población penal. Al otro día, viernes 20, se informó que esta medida no iba a ser llevada a cabo, producto de la acción de las presas. Las coordinadoras por la libertad de las y los presos políticos de la revuelta que existen en toda la región chilena, debido a la coyuntura del COVID-19, han decidido responsablemente modificar el calendario de movilizaciones callejeras y han levantado una campaña nacional por la salud de las y los presos políticos. Aún hay cerca de 2.500 compañeros y compañeras en prisión preventiva, medida que ha sido sistemáticamente decretada, mantenida y ratificada por el aparato judicial. El día 15 de marzo, el Ministerio de Justicia implementó medidas restrictivas y prohibitivas en todas las cárceles, como por ejemplo, permitir el ingreso máximo de 2 personas por preso y reduciendo de manera importante el tiempo de visita. Ante el hacinamiento, las condiciones de insalubridad de los centros de reclusión y ante la nula voluntad por parte de Gendarmería de facilitar artículos básicos de contención del coronavirus para los presos, como mascarillas, alcohol gel o incluso jabón, es que se hace imprescindible y vital exigir el cambio de las medidas cautelares de todos los compañeros y compañeras en prisión preventiva, cambiando el régimen a prisión preventiva domiciliar, mientras duren los procesos. Bueno, la situación en las cárceles, por lo menos acá en Santiago 1, ha sido algo compleja durante la última semana. Empezaron a correr los primeros rumores de la restricción de visitas, como cuando salieron los primeros casos de COVID confirmados y la cuenta iba como en 200 infectados. Se rumorearon muchas cosas y se puso tensa toda la cana, así... Se sentía como en el ambiente una tensión bien eléctrica entre los presos, entre los gendarmes, como que todo el mundo lo comentaba por pasillo. La cosa es que avanzaron unos días y estalló un motín. El motín obviamente tiene que ver siempre con las condiciones carcelarias, pues, independientemente de la razón de fondo, de las como intenciones de las personas que propiciaron el motín. Igual siempre un motín va a ser un grito de estamos aquí o de desesperación ante las condiciones carcelarias. Esto se ve acrecentado acá en el hecho de que como la cana es concesionada no nos dejan comprar ni artículos de aseo, no nos dejan entrar cloro, nuestras familias tienen que hacer trucos para meternos detergente o cloro o desinfectante. Lo único que nos dejan entrar es POET y en pocas cantidades. Piensa que acá tenemos que hacernos cargo del aseo de la celda, del aseo de las carretas, del aseo del patio, todo costeado por los mismos presos cuando Gendarmería no pone ni un cloro. Esto en comparación al otro tipo de canas que son públicas y que tienen más acceso al producto. Luego del motín, que fue bastante fuerte en varios módulos, acá hubo un conato de
de pelea, pero que se apagó rápido, ya que como fuimos informados muy tarde del motín y no estábamos nada preparados. Más encima nosotros pensábamos en la lógica que de repente no íbamos a poder escapar, como era como la intención del motín, y que deberíamos tener un pliego de exigencias que se cumplan para este tipo de casos. Acá en el módulo 14 somos 110 reos. Todos venimos por contexto de la revuelta. Hay delitos de incendio, de porte y lanzamiento de bombas molotov, de robo en lugar no habitado, de saqueo y varias cosas que derivan o ponen así en eso, de la revuelta. Los pacos se pusieron más pesados con nosotros, no nos han golpeado brígido, pero sí nos rompieron algunas cosas. Estuvo regular la cana como 3 días, que nos tenían a pura colación de pancito con jugo 2 veces al día, era todo lo que teníamos para comer. Encima harta gente no tuvo visita, entonces no teníamos así como las cosas que se pueden traer visita, que es casi pura comida plástica y unos sanguchitos. Y durante 2 días estuvimos así. De ayer se regularizó la situación en la cárcel, ahora igual los horarios están un poco cambiados, pero ya está volviendo como a la normalidad de la rutina. Se nos ha negado contacto con abogados toda esta semana. Solamente hemos tenido comunicaciones de tipo ilegal por sistema y nos estaban dejando entrar casi los abogados, entonces igual también ahí se vuelve un derecho bien importante de poder avisar. Yo creo que Gendarmería lo hizo para que no pudiera sacar para afuera las consecuencias del motín, pero que hay heridos, muchos heridos, hay castigados, hay trasladados, le rompieron las encomiendas a los módulos más alzados, que son principalmente del segundo pasillo, que son de reincidencia y son como los módulos más peligrosos. Ahora la situación particular es que redujeron las visitas solamente a 2 personas por reo, ni mayores de 60, ni menores de 2 años, ni embarazadas. Esto afecta a muchos padres y madres que son ya mayores acá y que no pueden entrar a visitar a sus hijos. Y creemos que las próximas semanas nos van a cortar toda la visita cuando el país entre en cuarentena total. Creemos que Gendarmería tiene el dinero y la implementación como va a poder hacer un ingreso de visita de manera controlada, que cosa que no infecta a los presos. Sabemos que vamos a ser los últimos en recibir atención médica si es que viene el coronavirus o la cárcel. Sabemos que somos el basurero de la sociedad de clase. Entonces es fácil justificar que no nos llegue atención médica, que no nos lleguen cosas y que todo el mundo al final afuera dice que no lo merecemos, sin saber el contexto y sin saber lo que es la cárcel. Y creo que lo importante para las próximas semanas es estar atentos. Nosotros estamos pendientes de todo lo que ha pasado en las cárceles del mundo, en Italia, en Francia, en España, en Brasil, ahora en Argentina. Así que pensamos que haciendo presión a la Gendarmería o generando un pliego de exigencias podríamos hacer un avance significativo en lo que son las condiciones sanitarias de la cárcel, y que también Gendarmería empiece a soltar plata como para poder tener una higiene mínima, porque imagínate que no tenemos ni cloro para desinfectar. Puta, me fui en la bola hablando, pero es como un poco el resumen de todo. Desde Santiago 1, Centro de Exterminio Corporal, habla un preso político y su visión frente al contexto mundial del coronavirus. Relato lo siguiente. El día jueves 19 de marzo, alrededor de la 1 de la tarde, comienza un motín articulado por algunos módulos de alto compromiso delictual, siendo motivado por el contexto ya conocido. En torno al motín, puedo decir que el módulo que me encuentro no participó ni articuló nada en dicho alzamiento, tomando una postura antagónica durante todo el motín. Luego de esto se decretó la medida de agruparnos y volver al encierro en las celdas junto con todos los compañeros, esperando noticias de lo sucedido. Todo esto desencadenó una histeria colectiva al exterior de la cárcel, dando noticias falsas y alarmantes. Los días posteriores al motín se paralizó la comida diaria y las visitas de abogados y familiares, por lo cual
duró 4 días en donde lo que comíamos era solo pan, galletas y jugo. Destacar que todas las acciones llevadas a cabo por el motín son en demanda de una mayor información de la situación de propagación del virus al interior del penal y la exigencia de medidas básicas de higiene y cuidado. Cabe señalar que al interior del módulo somos alrededor de 10 presos con dieta vegana o vegetariana, siendo más difícil suplir la alimentación en este caso. A esto agregamos que nos sentimos denigrados y pasados a llevar en cuanto a derechos, con todas las situaciones del coronavirus. Vemos como los gendarmes y trabajadores y cualquier persona externa a la cana se pasea con mascarilla y cuidando su salud, mientras que nosotros peligramos en todo momento un contagio por las malas condiciones de higiene. Validamos el motín. Aún así, no siendo partícipes, creemos que la manifestación y la protesta del penal es la única solución para mejorar las condiciones de higiene y de protección contra el coronavirus. Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos debido a la nula presencia básica para afrontar el virus, cambio de medidas cautelares, ya que aquí no se exige ni se pretende llevar a cabo ninguna de las acciones ya mencionadas. Libertad a todos los presos políticos del mundo, libertad y fuego a la cana. Llegamos al final de Temperamento, compañeras y compañeros. Les mandamos desde aquí un enorme abrazo y un beso gigante, esperando también poder reencontrarnos, que los compañeros de la Biblia Giraldo que nos están escuchando sepan que desde aquí los estamos extrañando mucho y ojalá en un par de semanas volvamos a estar juntos. Nos despedimos con las palabras de los compañeros de China, con los compañeros del grupo Chuang, que dicen: el contagio es social. Por lo tanto, no debe sorprender que la única manera de combatirlo en una etapa tan tardía es librar una especie de guerra surrealista contra la sociedad misma. No se reúnan, no causen el caos. Pero el caos también se puede construir en el aislamiento. Mientras los hornos de todas las fundiciones se enfrían hasta convertirse en brasas para que crepiten suavemente y luego en cenizas heladas, las muchas desesperaciones menores no pueden evitar salir de esa cuarentena para caer juntos en un caos mayor que un día, como este contagio social, podría ser difícil de contener. Contra el miedo, compañeras y compañeros, salud, revolución social por el comunismo y la anarquía. ¡Allá vienen los reyes! ¡A la silla! ¡Vamos la concha de tu madre, hijo de puta! Me levanto en la mañana y me voy a trabajar. Jornada de trabajo, caos laboral. El sol calienta los cerebros encima y aguantar. Que vengan los ratis a molestar. Acá vienen los ratis. Acá vienen los ratis. Acá vienen los ratis. Acá vienen los ratis. Nos vamos a matar. El caos represivo y el control policial en todas las esquinas, en cualquier lugar, adentro de tu mente, en toda la ciudad. Queremos enfrentarlo, nos tenemos que matar. Acá vienen los rates, acá vienen los rates, acá vienen los rates.
día la gente se va a cansar. Afuera del estadio lo vamos a esperar, dispuestos a enfrentarlos, dispuestos a matar. Allá vienen los rates, allá vienen los rates, allá vienen los rates, allá vienen los rates, los vamos a matar. Allá vienen los rates, 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 allá vienen los rates.